Mis hermanos, buenas tardes a todos. Empezamos con nuestra clase de Apocalipsis y vamos a estar en el capítulo 15 y vamos a repasar un poquito. Quería enseñarles las pausas que se dan en el libro y para entender que no van en un orden cronológico, ¿verdad? Pero antes de empezar, vamos a orar con ustedes y preparar nuestros corazones, pedirle al Señor que Él sea guiando el, el estudio de este momento. Señor amado, seguimos delante de tu presencia, Padre. Gracias por la oportunidad de estudiar la revelación de nuestro Señor Jesús, a un libro específico escrito, dictado por él al apóstol Juan. Señor, la perfecta revelación de nuestro Señor como Rey de Reyes, victorioso, poderoso, el poderoso de Israel, victorioso. Señor, gracias por las bendiciones que hay para los que estudian, para los que leen, para los que ponen en práctica este libro. Señor, gracias porque tú nos guardas de la ira venidera. Señor, tú nos has librado de las consecuencias del pecado. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio y por tu amor para con nosotros. Y es en tu nombre poderoso que oramos. Amén, amén. Bien, el capítulo 15. Vamos a empezar en el versículo 1. El, el libro de Apocalipsis, la Biblia le han puesto este título, dice los ángeles con las 7 postreras plagas, ¿verdad? Pero esos títulos son añadidos, ¿verdad? Vamos a leer, es un capítulo muy chiquito. Ah, dice, vi en el cielo otra señal, está hablando Juan, el discípulo amado, dice, una señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Hay una porción en el capítulo 10 donde se usa el mismo lenguaje de decir aquí se consume la ira de Dios, pero para no confundirnos es porque se le da paso a la primera copa, la última trompeta que da paso a la primera copa. Ahorita lo vamos a ver en el esquema. No más que para los hermanos del Facebook no lo pueden ver, lo pueden ver después en el video de YouTube. Eh, Estas fotos o dibujos que ponemos. Aquí le puse 5 inserciones no cronológicas parentéticas. Lo que eso quiere decir es que el autor está dándonos en orden cronológico la historia del futuro, lo que va a pasar, y de repente se hacen unos paréntesis uh, no cronológicos para explicarnos un poquito más de los acontecimientos previos, como que uh, se retrocede para darnos más detalle, y de esos paréntesis hay 5 en el libro de Apocalipsis. Y vamos a ver esto, son 5 inserciones que no son cronológicas, así que cuando lean y leamos el libro de Apocalipsis, no pensemos que todo va en un orden consecutivo de tiempo, ¿no? Por los primeros capítulos va en orden cronológico y de repente se hacen estos paréntesis para explicarnos un poquito mejor lo que está por pasar. Y aquí está el esquema. Mire, primero, o sea, son 3 juicios. Los sellos son los primeros que se dan, después las trompetas y después las copas, ¿verdad? Son 7 en cada uno, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, pero no son 21 juicios, porque, por ejemplo, el séptimo sello da lugar a la primera trompeta. Entonces, cada 7, como el número lo indica, es el número de lo completo. Cuando se acaba la serie de los sellos, empieza las trompetas. Y eso es lo que vemos aquí en el esquema. Primero están los sellos, va sello número 1, 2, 3, 4, 5, y hay una pausa ahí. Ahí entra la historia
Apocalipsis 7, donde se nos narra de los 144,000 sellados judíos que van a predicar el Evangelio. Entonces aquí hay un paréntesis. Los primeros 6 capítulos van en orden cronológico, entra un paréntesis justo antes de el último sello que da lugar a la primera trompeta. Por eso están aquí conectados el 7 y el 1, porque el séptimo sello es la apertura de la primera trompeta. Y entonces avanza otra vez las trompetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí hay otro paréntesis que es el capítulo 10 y 11, que nos habla de no más demora y la venida de los dos testigos que ya hemos estudiado, ¿no? Capítulo 10 y 11, que se eh, cree que va a ser Elías y Moisés, o Elías y Enoch, esos dos personajes que también van a predicar el Evangelio del Señor Jesús, ¿verdad? Así que ahí entra el segundo paréntesis en el capítulo, aquí entre el capítulo 6, perdón, entre la sexta y séptima trompeta. Pero en ese paréntesis se dan 3 paréntesis de los 5 que hay. Entre la trompeta número sexta y la séptima está la venida, la narración de los dos testigos. En el capítulo 12 y 14, o sea, desde el 10, 11, 12, el 13 y 14, se nos habla de la huida de Israel durante la persecución que va a, a darse eh, con contra los judíos durante el gobierno mundial global del anticristo. Así que es algo tremendo. Del capítulo 12 al 14 se nos narra que el Señor tiene un lugar para ellos, ¿verdad? Así que esa sería la inserción no cronológica en paréntesis o parentética de eh, las trompetas, ¿verdad? O sea, la tercera. La primera fue acá la de los 144,000 judíos después del sexto sello. La segunda, tercera y cuarta entran aquí entre la sexta y séptima trompeta. O sea, eso no está en orden cronológico. Regresa a darnos más detalles de qué va a pasar con estos 144,000, qué va a pasar con Israel y qué va a pasar también el último paréntesis está aquí en Apocalipsis 16, también aquí uh, entre la sexta y séptima trompeta. Pero la séptima trompeta, perdón, sí, la séptima trompeta da lugar a la primera copa de la ira. Y ahí es donde estamos ahorita en el capítulo 15, donde dice que la ira de Dios se va a completar con las copas de la ira, así se las llama, ¿verdad? Pero ese mismo término que se completa se da aquí cuando se nos narra de la trompeta, en el capítulo 10, Apocalipsis 10, porque están conectadas, porque la séptima trompeta abre esta otra tipo de serie de juicios, ¿verdad? La séptima trompeta abre la primera copa de la ira y avanza, ¿no? Perdón, déjenme, avanza la primera copa, la segunda, tercera, cuarta, quinta, y en la sexta hay el último paréntesis antes de que venga la última copa, y es un capítulo de bastante detalle de cómo cae Babilonia, cómo esta ciudad, eh, que es la base, el fundamento, como quien dice, la capital de todas las religiones, cómo va a caer también. Entonces, aquí me salté. Antes, el cuarto paréntesis que hay entre la sexta copa y la séptima es la narración del Armagedón en el capítulo 16. Pero se adelanta porque esa batalla la vemos más adelante
en el capítulo 19, antes de que el Señor, bueno, justo cuando el Señor viene ya por segunda vez y todo ojo lo va a ver. Así que esto nos ayuda bastante porque a veces cuando uno va leyendo y si tiene la idea de que todo es cronológico, se hace un poco confuso uh, el orden de las cosas, ¿no? Pero cuando entendemos que hay paréntesis no cronológicos que nos van a ampliar y nos van a dar más detalle de los acontecimientos ya narrados anteriormente, una, una bendición. Déjenme aquí, permítanme a parar aquí para poder poner aquí silencio. Muy bien. Ok, entonces sigamos leyendo. Ya ahora entendemos hay esta inserción no cronológica. Déjenme ver aquí. Estamos entonces empezando la última serie de juicios aquí en las copas de la ira, en la copa número 1, que se abre con la última trompeta, la copa de la ira. Entonces, sigamos leyendo a ver qué más podemos sacar. Por eso se explica, ¿no? Por qué es que dice que la ira de Dios, este es el capítulo 14, no, estamos en el 15, que la ira de Dios se completa porque empezando o en la última trompeta se abre la primera copa, ¿verdad? Así que déjenme cerrar esto para ver dónde está aquí está, capítulo 15. Ok, entonces vi en el cielo otra señal, dice Juan, y admirable, grande y admirable, ve movimiento angelical, ¿no? 7 ángeles están preparándose para ejecutar los últimos 7 juicios que se los conoce como los juicios de las copas de la ira, ¿verdad? Y aquí se los define, son 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios, ¿verdad? Hay consecuencias y como narrábamos en la clase anterior, ¿no? Ninguno de nosotros estaríamos satisfechos con ver que se nos haga una injusticia, ¿verdad? Que reclamaríamos que, que se castigue al que, al opresor, al que causó el daño, ¿verdad? Y no nos daría tristeza cuando lo enjuicien o cuando lo sentencien. No, al contrario, habría satisfacción porque uno tiene la idea y dentro del corazón humano está un compás moral que Dios ha puesto ahí. El Señor nos revela lo bueno y sabemos, ¿verdad? La justicia de Dios, ¿verdad? Lo que es bueno. Y cuando se hacen cosas malas, uno está abierto a que se, se aplique la justicia, ¿verdad? Entonces, hablábamos un poquito de eso, de cómo a veces la gente se queja, ¿no? Y dice, bueno, ¿por qué Dios hace esto? Porque Él es como que fuera malo, ¿verdad? Pero Dios no manda nada malo. Él permite que las consecuencias de lo que Él ya nos dijo, que causaría el pecado, se den, tomen como, el Señor lo pone como una paga, como cuando uno trabaja y recibe su sueldo, no protesta, ¿verdad? Porque es algo que está, es lógico, ¿no? Que se merece la persona ganar por su trabajo, ¿no? Cuando alguien recibe la paga por el trabajo hecho, se ve esa paga como una deuda. El empleador está en deuda con sus empleados porque están sirviendo y están trabajando y tiene que remunerarles su trabajo. El Señor pone esa misma comparación con el pecado. El pecado tiene una remuneración, hay una consecuencia, un salario y dice que esa paga es la muerte, ¿verdad? La paga del pecado es muerte.
Y cuando el ser humano no tiene al Señor Jesús, está bajo esa sentencia. La muerte, obviamente física, la muerte espiritual, que estar alejado de Dios, y la muerte eterna, que es ya, como quien dice, se cumple, ¿verdad? Se acaba la oportunidad, se cierra, se sella el contrato, ¿verdad? Y la paga del pecado es muerte, y Jesús vino a pagar esa deuda para que no eh, seamos receptores, no seamos, no cosechemos lo que el pecado tenía y tiene, como una paga para el que la practica, ¿no? Entonces, la gente que viva durante este tiempo, eh, que ya no se considera como el tiempo de la iglesia, porque el cuerpo de Cristo, los creyentes, ya nos hemos ido con él. Esto es para la gente, los judíos primordialmente, que el Señor va a lidiar con su pueblo, les va a abrir los ojos a que Él era el Mesías. Y en su gracia va a alcanzar todavía más gente que no sea judía también, gentiles, que van a creer en el Señor Jesús durante ese tiempo de gran tribulación. Está la tribulación, 7 años, la gran tribulación, los últimos tres, donde hay persecución y muerte para los que creen en Cristo. Entonces, básicamente como refrescar que lo que el hombre cosecha durante este tiempo son las consecuencias de su desobediencia y de su rechazo a Cristo, ¿verdad? No, el Señor no causa lo malo, simple y llanamente da rienda suelta a las consecuencias que Él ya mismo anunció, ¿verdad? Si una persona no tiene a Cristo, está muerta en sus delitos y pecados, y por tanto está susceptible, está a la espera, a la expectación de un juicio en su contra, ¿verdad? Así que dice el versículo 2: vi también, está hablando Juan, como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Estos son los miles y miles de creyentes que salen uh, de la gran tribulación, incluyendo a los 144,000 judíos evangelistas, incluyendo a todos los mártires, ¿verdad? Ahorita están de pie, están ya en una posición de victoria, ¿verdad? En el mundo se agacharon para que les corten la cabeza, ¿verdad? Murieron, fueron mártires por Cristo, pero en el cielo están de pie, están completos, ¿verdad? Por eso la palabra dice: no debemos de temer lo que el hombre puede hacer, más bien debemos de temer al Señor, porque Él tiene la autoridad y el poder para eh, ejecutar la justicia y mandar a la gente a que no ha querido estar con él al lugar separado para Satanás y sus ángeles, que es el infierno. Entonces, el Señor, estamos viendo aquí que ante el mundo uno puede ser un fracaso, un perdedor. Estos hermanos morirán por la causa de Cristo. Cualquiera diría: qué lamentable, no, estos no cambiaron, no se sometieron al gobierno, no se salvaron, perdieron, humanamente hablando pareciera, pero ante Dios, el que ve lo espiritual, y ellos están victoriosos, de pie. uh, y dice aquí, miren, y es específica la palabra, dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, la imagen, su marca y su número de hombre. O sea, cuatro cosas que nos identifican, no solamente al anticristo, que también se lo llama la bestia, por lo horroroso, malvado que es, um, pero también lo que él usa, ¿verdad? Una imagen para que lo adoren, una imagen que va a hablar, que va a analizar, es como un robot,
va a analizar quién no tiene el sello y va a ejecutar, va a determinar quién debe de morir si no se sigue a este líder, ¿verdad? Y el Señor dice, estos han vencido, alcanzaron la victoria, le ganaron al anticristo, a la bestia, a su imagen, y no se pusieron la marca y el número. Esta marca tiene el número de hombre, dice, por eso es el 666. El número de Dios es el 7, que es completo. 777. El ser humano es contra Dios en todos sus designios, ¿verdad? El ser humano busca gobernar sin Dios, el ser humano busca eh, triunfar sin Dios. Y esa es la marca del hombre, ¿no? El último gobierno será lo máximo en expresión de humanismo, el hombre sin Dios, un gobierno sin Dios, un gobierno que exalta al hombre, ¿verdad? Y estos hermanos no se doblegaron a esa presión, porque acuérdense que el que no tenga la marca, el que no tenga el sello, el número, ¿verdad? Del hombre, ¿verdad? No, el que no se identifica con este gobierno humano, tendrá que morir. Obviamente el creyente, la iglesia de Cristo como nosotros la conocemos, no va a pasar por esta etapa, pero los que se queden y entiendan que el Evangelio durante ese tiempo, primordialmente empezando con los judíos, que van a entender que Jesús era el Mesías, no van a ceder a la presión y van a ser victoriosos, ¿verdad? Pero humanamente morirán, ¿verdad? Humanamente sufrirán. Y eso va en un súper contraste con lo que el mundo religioso o lo que nosotros conocemos como la cristiandad predica en estos tiempos. La el predominante mensaje de la gran mayoría de las denominaciones y de iglesias cristianas predican bienestar, ¿verdad? Que para el que se diga cristiano que debe de estar con completa salud, completa abundancia, completa triunfo, logro visual, ¿no? Eso es lo que, si la persona es pobre, se duda si en verdad tiene fe. Si la persona está enferma, se duda si en verdad es creyente, porque esa es la predicación de los últimos tiempos, que la prosperidad y que el bienestar es sinónimo de victoria. Y aquí vemos un capítulo que el Señor Jesús está revelando en Apocalipsis 15, que hermanos humanamente perdieron todo, perdieron su vida, perdieron el bienestar humano. Sin embargo, ante los ojos de Dios han alcanzado la victoria, porque están con el Señor. Porque de qué sirve, dice el Señor, ganar el mundo y perder el alma. ¿De qué sirve ser la persona más millonaria del mundo, más exitosa, más famosa, más lo que sea, más que todo, y no tener al Señor, que es la garantía de una eternidad en vida, ¿verdad? Viva, una vida eterna, ¿no? Es una tragedia cuando un ser humano, por muy exitoso que ha sido en el mundo, se va sin Cristo. Y esto es algo que tampoco se predica ya. En las iglesias bien extrañas era la iglesia que hable de que hay dos destinos, uno de vida y otro de muerte eterna, ¿verdad? Y eso el Señor llama a los siervos, a los maestros, a pastores, a los evangelistas. El Señor ha dado ministerios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Y eso implica hablar del pecado, hablar de las consecuencias del pecado, hablar de la condenación sin Cristo. Hay una porción en las escrituras que es muy clara, que dice que si uno tiene la verdad y no la da, no advierte a la gente, no les explica el plan revelado por Dios, el fin revelado por Dios,
la sangre de esas personas el Señor nos la va a demandar. Es ah, una gran responsabilidad para los que enseñamos, para los que predicamos la palabra del Señor, hablar la verdad, no solamente lo que la gente quiere oír, ¿verdad? Porque sí es muy agradable, por ejemplo, cuando se va a un funeral, casi no hay muerto malo, no hay muerto que alguien diga, bueno, no estoy seguro si él se fue al cielo. Casi todo el mundo que muere se va al cielo, según el ser humano. Como que el único requisito para ir al cielo es morir. Dice, oh, ya está en la gloria, ya está con Dios, ya está. Pero la pregunta es, ¿nació de nuevo esa persona? ¿Tenía a Cristo en su corazón, al Espíritu de Dios, que es el que nos garantiza la entrada? Es el sello que Jesús pone al creyente para poderlo resucitar cuando Él venga. El que tenga, básicamente el que está en Cristo, cierra sus ojos a esta tierra y las abre en la presencia del Señor. No más falta que su cuerpo sea glorificado, ¿verdad? Pero muy poco se habla de estas verdades y el Señor dice, si tú no les enseñas, voy a reclamarte esa responsabilidad que no tomaste, ¿verdad? En cambio, si tú les dices y la persona no quiere oír, les adviertes y no quieren saber nada de la verdad de Dios, estás libre de la sangre de ellos, la sangre está sobre ellos, ¿verdad? Es su responsabilidad. Así que es interesante, ¿no? Vivimos en tiempos muy peligrosos de engaño, de mentira, de sutilezas del enemigo, donde se, se hace a un lado el Evangelio de Cristo y se predica mucho humanismo. Que estés bien, que seas feliz, lo importante es que triunfes, ¿verdad? Y Dios ve las cosas diferentes. Estos hermanos morirán en su fe, pero ante Dios han alcanzado la victoria, dice la palabra, dice, y están de pie. O sea, ellos están completamente vivos, no están dispuestos a alabar al Señor por el triunfo que el Señor les ha dado. Miren, están de pie sobre ese mar de vidrio. Este mar de vidrio ya, esa idea Juan ya nos la transmitió cuando él entra al cielo, es una de las cosas que ve, como un mar de vidrio, con la única diferencia que aquí en el capítulo 15 se dice que es un mar de vidrio mezclado con fuego. Eso se puede como dar ciertas ideas, pero no hay nada definitivo en cuanto a qué significa eso del fuego, específicamente que ellos han salido de la gran tribulación. Hay comentaristas que dicen que habla de la prueba de la cual ellos habían salido, ¿verdad? Porque es específico la visión con estos hermanos que saldrán de la gran tribulación. El fuego es caracterizado por ser un elemento de purificación y estos hermanos pasaron por una prueba de purificación de su fe. Se convirtieron al Señor Jesús, salieron del sistema de humanista y no se rindieron al enemigo, ¿verdad? Así que eh, puede ser, la palabra no nos explica qué significa esto del mar de vidrio con fuego. Hay un pastor que dice que todo, como dice la palabra en Hebreos, todo lo que ha sido escrito es figura, es una sombra de lo que hay en el cielo. Cuando se habla del tabernáculo, el templo que construyó Salomón tenía un río, literalmente, al lado, ¿no? Entonces, dice que él, esta mención del río como de vidrio en la traducción en inglés habla, no se traduce como nosotros lo leemos mar de vidrio, sino como un mar vidrioso, sería la idea, como algo que está tranquilo. O sea, como que literalmente será un mar, él piensa que sí, pero un mar tranquilo, así como el Señor caminó sobre el mar, ellos van a caminar también sobre el mar, como que usan ciertos
ciertas historias para cotejarlo y compararlo, como para encontrar ciertos paralelismos, como que el poder que el Señor nos va a dar trasciende, trasciende la materia, ¿no? Trasciende, eh, ¿se acuerdan la historia de Pedro, verdad? Él pudo caminar sobre el mar, pero en el momento que despejó los ojos del Señor se empezó a hundir. De acuerdo a este pastor, hay la insinuación de que el caminar sobre el mar es un reflejo de haber puesto los ojos en Jesús y estar victoriosos porque dependieron de Jesús, confiaron en Jesús, caminaron con Jesús, pudieron vencer lo material, pudieron vencer lo físico, ¿no? Pero pueden ser como especulaciones en un sentido, siempre se dice que no se debe de hacer doctrina de un solo versículo, como que se necesita tener más apoyo, pero si uno lo busca, sí pudiera encontrar justificación para creer eso de que el fuego, obviamente el Señor siempre habla de que Él purifica nuestra fe, porque el fuego no destruye, el fuego lo que hace es saca las impurezas y perfecciona el material, el diamante, el oro, y siempre se compara la fe con materiales preciosos, ¿verdad? Como piedras preciosas que necesitan ser purificadas. Y el Señor nos corrige, nos purifica a través de las pruebas. Por eso dice el Señor que debemos de dar gracias a Él cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, produce carácter, no produce madurez. Hay otras Biblias, traducciones que hablan que produce perfección, que esa es la idea, ¿no? Una madurez para enfrentar las cosas, puestos los ojos y la mirada en Jesús. Y ellos triunfaron. Y miren, están parados de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Interesante, ¿no? No necesariamente en la tierra, no eran cantantes, no eran músicos, tal vez uno que otro, pero pensar que todos ellos al triunfar, el Señor les va a otorgar un talento para que lo puedan glorificar y les va a dar arpas, dicen las arpas de Dios, o sea que hay instrumentos en el cielo y el Señor se los va a asignar a los vencedores, en este caso, nuestros hermanos que salen de la gran tribulación y van a cantarle al Señor. Y miren el versículo 3, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo. Aquí se combinan dos y les incluí en las notas, el cántico de Moisés está en Éxodo capítulo 15, que es el cántico de victoria después de que ellos cruzan el Mar Rojo, ¿no? Que habla del poder de Dios, la presencia de Dios, la victoria de Dios sobre los enemigos que eran poderosos y que venían contra su pueblo. Aquí también es el pueblo de Dios, Israel, una tercera parte, un tercio de Israel va a creer en el Señor, los otros van a morir uh, en el tiempo de la gran tribulación, ¿verdad? Así que ellos como judíos obviamente entienden qué es esto del cántico de Moisés. Nosotros como gentiles pues se nos tiene que explicar cómo el Señor libertó al pueblo de Israel de Egipto, las plagas y cómo el faraón estaba eh, encaprichado en destruirlos, ¿verdad? Aún después de dejarlos ir, los persigue y ahí viene la tremenda manifestación del poder de Dios al abrir el mar y jinete y caballo eh, se hunde, ¿verdad? El Señor les da una victoria tremenda. Así que vemos el cántico aquí, dice de Moisés, lo pueden leer en Éxodo 15, del 1 aquí lo tenemos en las notas y lo podemos leer con más calma cuando haya más tiempo, pero esta combinación del canto de Moisés y el canto del Cordero, que es nuestro Señor Jesús, nos habla
la misericordia de Dios para gentiles y judíos. Aún en el tiempo de la gran tribulación, la gracia de Dios está ahí para salvar a todo aquel que invoque el nombre del Señor. A eso dice la palabra. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, ¿no? Y este es el canto combinado de judíos y gentiles que salen a mártires durante el tiempo de la gran tribulación. Y es un canto muy conocido para nosotros los creyentes. Se han hecho coros o cantos de esta porción. Grandes y maravillosas son las obras. Son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ven, aquí no hay reclamos, ¿verdad? Las obras de Dios son grandes y maravillosas y son justas. Lo que Dios hace es bueno y es verdad. Ellos habían muerto aquí en la tierra, habían sufrido aquí en la tierra por seguir a Jesús. Pero en el momento que van con el Señor, no le reclaman y le dice, ¿por qué permitiste esto? eh, lo hubieses hecho de otra manera, mejor nos hubieses salvado de esa situación. No, ellos reconocen que el Señor sabe lo que el ser humano necesita para rendir su corazón a Él. Y en este caso, el pueblo judío necesitaba o necesitará o necesita, porque esto ya es futuro, pero el Señor lo ve como un hecho, ya pasó. Juan lo ve como que ya pasó, aunque para nosotros está en el futuro, para el Señor ya pasó. Es tan certero y eso tiene un nombre especial, um, es proléptico. Esa palabra quiere decir, cuando se escribe en ese tiempo o en de esa manera proléptica, quiere decir que se da como que ya pasó. Es tan certero que se usa un verbo presente o pasado, aunque está en el futuro. Es como decir, es una realidad, no hay tela de duda que va a pasar. Por eso dice, y cantan, no dice y cantarán, sino están cantando, ya se dio, es una realidad desde la perspectiva de Dios, es tan seguro que puede decirlo eh, en ese tono. Así que es una promesa de que Dios es tan seguro, es tan real, es tan fiel, que lo que Él dice que está en nuestro futuro, ya Él lo ve como que ya fue hecho, ¿verdad? Así que cantan y este cántico del Cordero y de Moisés, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, ¿verdad? Reconociendo quién es nuestro dueño, quién es el que está en control, ¿verdad? A veces en el mundo vemos, están teniendo dificultad con la voz, ¿verdad? Deje ver, a lo mejor es porque ah, tengo poquita batería, a ver si no se me corta. Espero que ahí se haya compuesto, hermanos, pero ah, ellos reconocen al Señor como su rey, como el único digno de adoración, el que controla nuestro destino. No lo controla el gobierno, no lo controlará el anticristo, solamente el rey de los santos. ¿Verdad? Y el versículo 4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ah, muy importante reconocer que solo Dios es perfecto, solo Dios es santo, solo tú eres santo. No hay lugar, a ellos lo ven y ellos, imagínense, ellos están en el cielo con el Señor, ellos pudieron haber dicho, tú y tal y cual son santos, ¿verdad? Pero solo tú eres perfecto, solo tú eres Dios, es el único atributo de Dios que los ángeles repiten uh, y hacen énfasis, santo, 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 perfecto, 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 único, 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 no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Tú eres nuestro Señor.
Así que vamos a parar ahí y después en la próxima clase vamos a estudiar un poquito cómo termina el capítulo y también compararlo con el cántico de Moisés. Así que vamos a orar, hermanos, y es una bendición, ¿verdad? Saber que Dios cumple sus promesas y que Dios rescata a los fieles, a los creyentes en Jesús, ¿verdad? En cualquier época que estemos pasando, cualquier circunstancia, no hay nada imposible para el Señor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y si usted no tiene a Jesús, ¿qué espera? Ya el Señor viene pronto, no va a querer pasar por este tiempo de juicio, de dolor, de angustia. Quiere ser rescatado, libertado por el Rey Jesús, que pronto viene en gloria. Por eso dice el canto, ¿quién no te temerá? ¿Quién no te va a reverenciar si solo tú eres santo, solo tú eres digno? Venga Jesús, entréguele su vida y uh, disfrute de las promesas que tenemos en Jesús de escapar de las cosas que vienen, de los juicios que vienen a este mundo. Vamos a orar. Señor amado, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que recibas toda la gloria y el reconocimiento, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres justo, eres santo, 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 Señor, y ah, has establecido los tiempos, Señor, gracias porque tú eres Salvador, eres Redentor, Señor, tú redimes al perdido, Señor, que se acerca a ti y te confiesa como su Mesías, como su Cristo, como su Rey, su Señor, su dueño. Gracias, Señor, porque vemos que no solamente tu iglesia triunfa, el pueblo de Israel triunfará, Señor, tus hijos, los creyentes en ti van a triunfar, Señor, y te alabaremos juntos, Señor. Gracias porque tú nos permites alabarte y reconocerte, Señor, exaltar tu nombre. Gracias, Señor, porque somos tuyos y si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Hay victoria en Cristo Jesús. Gracias por la sangre poderosa de Jesús. Padre amado, pedimos por los que faltan, Señor, que rindan su corazón, entreguen sus vidas a nuestro amado Señor para que sean salvos de la ira venidera, Señor, de lo que tú ya has anunciado, Señor. Gracias porque en Jesús somos libres del pecado, de la muerte, del infierno, de Satanás. Señor, somos libres del juicio, Señor. Somos libres de la condenación. Padre, gracias por un sacrificio tan hermoso. Gracias, Señor, por una salvación tan grande. Te amamos, Señor, y te entregamos nuestra vida para que tú te glorifiques en ella. Todo esto te entregamos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén. Bien, mis hermanos, hasta ahí la clase. Voy a bendiciones en Cristo Jesús. Adelante con el Señor. Bien, mis